Gracias, presidente. Habíamos tenido aquí un pequeño, con las modificaciones que ha tenido el orden del día, pues un pequeño desajuste. De todas maneras, pues señorías, consejera, buenos días. En primer lugar, decirle que la elección de plantear esta solicitud de comparecencia sobre violencia machista fuera de las fechas oficiales, pues ha sido una decisión consciente y además responde a un planteamiento ideológico que le paso a explicar. Lo habitual es que las iniciativas relacionadas con la violencia machista pues copen las agendas en las fechas próximas pues a las conmemoraciones oficiales, a partir, en el entorno del 8 de marzo o en el entorno del próximo 25 de noviembre, Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Iniciativas o momentos que presentamos esas iniciativas en las que nos recreamos pues en los crueles datos que arroja la violencia contra la mujer. En Canarias, pues 3 mujeres asesinadas en lo que va de 2020 y 95 entre los años 2003 y 2020. Y en España, 36 mujeres asesinadas y 17 huérfanos por violencia machista en lo que llevamos desde 2020 y 1.069 asesinadas y 295 huérfanos entre 2003 y 2020. Esas son las cifras, esos son los datos que hablan de violencia, de brutalidad, de sufrimiento, pero que también hablan de incapacidad, de mucho camino andado, pero de más camino aún por andar. Y el principal camino aún por andar, o por lo menos eso entendemos, es el camino de la igualdad, porque es que no podemos olvidar que la violencia machista solo es el principal exponente, también el más brutal, por supuesto, de la desigualdad entre hombres y mujeres. La violencia contra la mujer, en todas y cada una de sus manifestaciones, es una violación grave de nuestros más básicos derechos y evidencia pues esa creencia fantástica, o fanática más que fantástica, de que las mujeres no estamos en el mismo plano que los hombres, que no somos capaces de tomar decisiones por nosotras mismas, que no podemos decidir sobre nuestro cuerpo, que no tenemos derecho a decidir sobre nuestro futuro, que no podemos aspirar al derecho de tener igualdad de condiciones, que carecemos de voluntad propia y que tenemos la obligación de depender de un hombre, o mejor dicho, que somos propiedad de un hombre que es el que ejerce nuestra tutela. Y tal como explicó pues recientemente en esta misma Cámara pues doña Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, existen múltiples manifestaciones de violencia sobre la mujer, manifestaciones que no se limitan únicamente a la violencia que ejerce pues la pareja o la expareja, sino a todos aquellos actos de violencia que se dirigen hacia la mujer por el hecho, simplemente por el hecho de ser mujer, como la violencia psicológica, la violencia económica y, por supuesto, la violencia sexual en todas sus manifestaciones: acoso sexual, matrimonio forzado, mutilación genital femenina, ataques contra la libertad sexual. Doña Auxiliadora Díaz, como mujer y magistrada, propuso un cambio en la ley, un cambio que entendemos ciertamente es absolutamente imprescindible, pero no es menos cierto que contra la violencia machista no cabe una receta única. Como todas y todos sabemos, entiendo, la clave para erradicar la violencia machista pasa por la prevención de los actos violentos, desde la capacidad de inculcar y transmitir habilidades para resolver los conflictos de forma pacífica, desde la transmisión de valores referidos a la igualdad, a la empatía y a la tolerancia, y con medidas que impidan que los niños desde su más temprana edad interioricen como normales conductas que no lo son, conductas violentas, conductas machistas, conductas contrarias al respeto y la igualdad. En definitiva, entendemos que la clave para erradicar la violencia machista pasa por la educación, por la formación, por la concienciación y por la eliminación de estereotipos sexistas. Sin embargo, señora Santana, pues no es eso lo que parece se desprende de los presupuestos de su área. Yo no dudo del compromiso o de su compromiso por la lucha contra la violencia de género, pero que sí creo que el enfoque que desde su departamento se ha dado a las partidas presupuestarias pues no ayuda a evitar que se consolide la violencia machista en nuestra sociedad. El ISI, que además es un instituto que usted vicepreside, cuenta con un presupuesto en el que el 95% de los fondos se destinan a programas que específicamente se dedican a la atención y a la ayuda a las víctimas de violencia machista y apenas un 5% se destina a luchar contra la igualdad. O sea,
95% frente a un escaso 5%, y este desequilibrio presupuestario, insisto, lejos de ayudar a prevenir la violencia machista, Concluya, señora González. Y en base a eso yo entiendo que, pues aprovechando que el Gobierno está en la elaboración de los presupuestos para el 2021, pues, consejera, debería replantearse las premisas sobre las que ha distribuido la asignación de estos recursos. Pero eso lo creo yo y a mí me gustaría saber lo que opina usted. Y por eso le pregunto, pues, si considera que la distribución del presupuesto del ICI es equilibrada, si considera que considera que ayuda a evitar que se concilie la violencia machista, y si su respuesta es negativa, ¿qué tiene pensado para hacer y elaborar en pro de revertir esta situación? Muchas gracias. Gracias, presidente. El pasado día 25 fue asesinada presuntamente a manos de su pareja una mujer en La Laguna. Se llamaba Ramona y tenía 50 años. Y presuntamente su pareja la quemó viva en la bañera de su casa tras rociarla con 2 bidones de gasolina. Ramona salió por su propio pie de la vivienda y con gran parte de su cuerpo quemada. Fue ella, además, la que relató a los agentes de la policía que su pareja había intentado quemarla viva. Luchó por su vida, pero a pesar de su fortaleza y del enorme esfuerzo de los médicos del hospital, Ramona murió víctima presuntamente de la violencia machista. Como entenderá, para Ramona el 95% de esos recursos del ICI destinados a la ayuda de víctimas contra la violencia machista no le sirvió de nada. Y es a esto, consejera, a lo que me refiero cuando hablo del desequilibrio presupuestario en materia de igualdad versus ayudas a las víctimas. Sin ir más lejos, el propio presidente del Gobierno de Canarias manifestó, tras el minuto de silencio por Ramona, el rechazo rotundo de la violencia machista en todas sus manifestaciones y puso en relieve su compromiso por la igualdad, añadiendo que seguirán tomando medidas efectivas e incidiendo en cambios profundos para erradicar el feminicidio. Dijo además que vivimos en una sociedad profundamente desigual, cuya estructura fomenta todo tipo de discriminaciones y violencia contra las mujeres física, económica, psicológica, sexual y simbólica, por lo que es importante el papel de las instituciones para luchar contra esta lacra. Y es que para muchas y para muchos es esa la clave, la igualdad efectiva que debemos garantizar desde los poderes públicos para evitar más muertes. Y es por esto, por lo que, consejera, entiendo que no es razonable ese porcentaje que le hablaba con respecto al ICI de un 95% del presupuesto consignado que se destine a atender a las víctimas, cuestión que además entendemos que es fundamental, que no podemos abandonar a las víctimas, que no podemos revictimizarlas y dejarlas a su suerte. Pero es que si solo dedicamos o nos dedicamos con los recursos que poseemos a atender a las víctimas y no a evitar que haya víctimas, pues vamos a vivir en un eterno círculo vicioso. Usted dijo en su intervención que se habían incrementado los fondos en el año 20, que esperaba que en el año 21 también, y yo estoy de acuerdo y sé que es cierto, pero la realidad es que el peso ha ido a las ayudas a las víctimas, no a las políticas de igualdad. Y se trata, entiendo, precisamente de todo lo contrario, de romper esa dinámica, de no solo atender a las víctimas y de trabajar de forma efectiva para que no haya más víctimas, y contar además para ese fin con todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Y cuando yo le hablo de todas las herramientas que tenemos o que tiene el Gobierno a su disposición, hablo de muchas que incluso están infrautilizadas o infravaloradas y que no suponen siquiera más recursos presupuestarios. Y le pongo un ejemplo. Sin ir más lejos, en los informativos de la Radiotelevisión Pública Canaria, a cuenta del presunto feminicidio de Ramona, pues volvimos a ver la fórmula televisiva de entrevista a los vecinos y a los familiares que comentaban si la pareja de Ramona, pues que es presunto autor del feminicidio, pues era de una forma o de otra. Específicamente comentaban que era un chico muy adecuado, que saludaba en la calle cuando se encontraba a alguien, incluso en el ascensor. Y yo me pregunto,
qué clase de tratamiento informativo con perspectiva de género se pregunta si un presunto feminicida da las buenas horas o los buenos días o no en el ascensor, o es que acaso ahora es un atenuante de asesinato dar las buenas horas antes de rociar con dos bidones de gasolina a su pareja. Pues quizás entiendo que este es el momento para que de una vez por todas exijamos la perspectiva de género en el tratamiento de los contenidos de la radiotelevisión pública. Y no me refiero únicamente a los informativos, sino a todos los programas, y especialmente además a los de entretenimiento. Quizás podríamos pedir que las contrataciones que se lleven a cabo por la radiotelevisión canaria deban exigir a las productoras que acrediten los cursos en igualdad, la formación en el tratamiento informativo de la violencia machista, o que las propias productoras cuenten con planes de igualdad. Y quizás también sería adecuado que la contratación pública por parte del Gobierno de Canarias, cada una de sus consejerías, departamentos, organismos o empresas públicas, exigiera planes de igualdad a las empresas como requisito para optar a las licitaciones públicas, porque está en el pliego de cláusula el tema de cumplir con la igualdad, pero resulta que no se le exigen los planes de igualdad. Entonces, yo, consejera, entiendo que es imprescindible además llegar a acuerdos y apoyar al área de educación. Yo es que además en este caso le propongo algo que tampoco le costaría mucho dinero, que es que impulse una escuela de padres y madres y hijos, para que aprendan los padres a educar en igualdad a sus hijos, porque es que hay una realidad, y es que en esa falta de educación en igualdad, mucha responsabilidad la tenemos los padres y las madres, y yo diría que más las madres, pues por la parte que nos toca, básicamente, no por otra cosa. Tenemos también un grave problema con nuestros jóvenes. Las redes sociales tienen innumerables ventajas, pero también han incrementado el consumo de contenidos violentos, machistas, pornográficos, para los que nuestros jóvenes no están preparados, con los que los contenidos en igualdad, en educación de valores, no están dando respuesta a este tsunami. Por eso yo le decía al principio de mi intervención que esta era una suerte de declaración de intenciones ideológica, y mientras mi declaración de intenciones habla de evitar la violencia machista ahora y en el futuro, pues lo que se desprende del tratamiento actual de los presupuestos del Instituto Canario de Igualdad es que habla del aquí y del ahora, que, insisto, es necesario, pero no es suficiente. Desde Nueva Canarias, desde mi grupo parlamentario, insistimos en que las administraciones públicas han de asumir realmente el compromiso de la lucha contra esta lacra social, que deben poner los medios necesarios para activar políticas integrales enfocadas a la eliminación de la violencia machista, que deben sumar a los medios de comunicación, a la comunidad educativa y a la sociedad en general para que se implique más, porque es que esta lucha tiene que ser un objetivo de todas y todos. No podemos permitir que la igualdad siga siendo un vocablo muy extendido pues, en nuestro vocabulario, en el día a día, que se dice porque está bien visto, pero que la realidad es que de la manera que lo estamos tratando y diciendo, lo estamos vaciando de contenido. Y hay una realidad, y es que, consejera, mientras no haya igualdad, la violencia va a seguir permaneciendo en el día a día. Muchas gracias.